Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, queridos hermanos y hermanas. Después de haber relatado la historia del profeta Idris en el video anterior, ahora vamos a hablar del profeta Noé. El relato del diluvio de Noé está mencionado en el Corán, pero también en la Biblia. A pesar de algunas diferencias, la historia en general es la misma. Dado que el Corán es la última revelación, trataremos la historia de Noé según este libro sagrado y según la Suná profética. Los hadices del profeta sallallahu alayhi wa sallam nos enseñan que Noé fue un símbolo de esperanza entre los descendientes de Adán en una época marcada por el pecado y la anarquía. Al principio, la humanidad formaba una sola comunidad que creía en la unicidad de Dios, pero poco a poco surgieron la confusión y la perversión. Cabe destacar que Noé era un hombre sereno y paciente, y no se cansaba de invitar a su pueblo a la adoración exclusiva de Allah. Era un hombre elocuente que llamaba a su gente a abandonar la idolatría y les advertía del castigo doloroso que les aguardaba si no obedecían a Dios. Enviamos a Noé a su pueblo y dijo: «Pueblo, servid a Allah, no tenéis a ningún otro Dios que a Él». Noé, que la paz sea con él, les contaba historias sobre los misterios de la vida y las maravillas del universo. Les hablaba también de Allah, el creador del universo, el dueño de los cielos y de la tierra, y les describía cómo la tierra era inmensa y magnífica. Les explicaba que el mundo había sido creado para su bienestar, pero que el ser humano debía cumplir con sus obligaciones, como por ejemplo adorar a Allah de manera exclusiva sin asociarle ninguna otra divinidad. Pero cuando Noé habló del castigo reservado a los idólatras, su pueblo, lleno de ira, se desvió de él y se alejó de su llamado. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos dijo que entre Noé y Adán hubo 10 generaciones, lo cual representa un largo periodo. En aquella época la gente tenía una esperanza de vida mucho más elevada. Noé vivió más de un siglo. Durante los años que separaban a Adán de Noé, las personas aplicaban las leyes de Dios y le adoraban de forma exclusiva. Sin embargo, poco a poco empezaron a olvidar los mandamientos de Allah. A veces, los virtuosos les recordaban sus deberes hacia Dios, pero cuando estos hombres piadosos murieron, el diablo comenzó a susurrarles al oído susurros engañosos, perversos y malvados. El diablo comenzó por sugerirles que construyeran estatuas para representar a los virtuosos que habían fallecido. La intención de Satanás, en un primer momento, era hacerles creer que se trataba únicamente de rendir homenaje y recordar a estas personas piadosas. Así, a pesar de su piedad, comenzaron a levantar estatuas en los lugares de reunión y en sus casas. El diablo se mantuvo discreto hasta que el pueblo olvidó el verdadero origen de esas estatuas. Pero, dado que Satanás es extremadamente malvado, años después les sugirió que adoraran esas imágenes. Como ya habéis entendido, el diablo actúa con paciencia con los hijos de Adán y los engaña de manera astuta. De la misma forma, en nuestra vida cotidiana, el diablo también intenta desviarnos poco a poco del camino recto. En un hadith, el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos resume el origen de la idolatría según lo transmitido por Ibn Abbas. Esos nombres pertenecían a hombres piadosos del pueblo de Noé. Cuando murieron, Satanás inspiró a la gente a hacer estatuas en su honor, colocarlas en los lugares donde solían reunirse y darles sus nombres. Así lo hicieron, pero no fueron adoradas hasta que estas generaciones desaparecieron y el conocimiento de su origen se perdió. Entonces comenzaron a ser adoradas. En el Islam, los profetas son aquellos que recibieron la revelación de Allah, mientras que un mensajero es alguien enviado con una misión específica, generalmente para transmitir nuevos mandamientos divinos. Por lo tanto,
todo mensajero es también profeta, pero no todos los profetas son necesariamente mensajeros. En la época del profeta Noé fue la primera vez que la humanidad se desvió de la adoración exclusiva de Allah, tal como la había enseñado el profeta Adán. Entonces, Allah, en su infinita misericordia, cumplió la promesa que había hecho a Adán. Envió un mensajero para guiar a la humanidad. Así, el primer mensajero de Allah fue nada menos que Noé, alayhi salam. Adorar a otras divinidades fuera de Allah tiene graves consecuencias, ya que el diablo esclaviza al ser humano y corrompe su mente, dejándole incapaz de distinguir entre el bien y el mal. Cuando Noé advirtió a su pueblo sobre las consecuencias de adorar estatuas, no lo tomaron en serio, no le prestaban atención. El profeta Noé no dejaba de advertirles. De noche y de día transmitía su mensaje, tanto en público como en privado. Sin embargo, la mayoría de la gente lo acusaba de mentiroso e incluso lo insultaban. Fue entonces cuando Noé imploró a Allah y le confió su dolor. Señor mío, en verdad he llamado a mi pueblo noche y día, pero mi llamada no ha hecho sino aumentar su alejamiento. Cada vez que los llamaba a tu perdón, se tapaban los oídos, se cubrían con su ropa, persistían en su obstinación y se mostraban muy orgullosos. Los que aceptaron el mensaje de Noé fueron los más pobres de su pueblo. En cambio, los nobles fueron arrogantes y rechazaron sus palabras, diciéndole: te vemos claramente en un error manifiesto. A pesar de la arrogancia de una parte de su pueblo, Noé nunca renunció. Siguió cumpliendo su misión durante 950 años, soportando durante todo ese tiempo las burlas y el desprecio de su gente. Con el paso del tiempo, su pueblo se dividió en dos grupos. Sus palabras tocaron el corazón de los pueblos y de los oprimidos, pero por desgracia, los ricos y los poderosos lo rechazaron. Tenían miedo de perder su poder y su estatus social. Los poderosos se levantaron entonces contra el profeta, alayhi salam. Para ellos, él no era más que un simple ser humano, como lo podemos ver en el siguiente fragmento del Corán. Y ciertamente enviamos a Noé a su pueblo y les dijo: en verdad yo soy para vosotros un advertidor claro. Que no adoréis sino a Allah. En verdad temo para vosotros el castigo de un día doloroso. Pero los nobles que no creían de entre su pueblo dijeron: no vemos en ti más que un hombre como nosotros, y no te siguen sino los más despreciables de los nuestros. No vemos en vosotros ninguna superioridad sobre nosotros, más bien creemos que sois unos mentirosos. Entonces Noé explicó a los rebeldes que implorar el perdón de Allah y seguir su camino era sin duda lo mejor para ellos. Les dijo que Allah les enviaría la lluvia cuando la necesitaran, que les concedería hijos sanos, jardines y riachuelos. Pero, una vez más, se burlaron de él, incluso intentaron negociar con Noé, pues para ellos era imposible que dos grupos tan distintos pudieran compartir una misma religión. Lo que debemos destacar de ese episodio es que las riquezas y el estatus social son privilegios otorgados por Allah. Por ello no debemos ser ingratos ni arrogantes. A Allah le gustan los humildes y en el Islam el estatus social no debe interferir en las relaciones humanas. Como ya hemos dicho, Noé era un hombre muy paciente y humilde. Luchó durante años intentando convencer a los nobles, pero llegó un día en el que ya no pudo más. Entonces se confió a su Señor y dijo: Señor mío, no dejes sobre la tierra a ningún incrédulo. Si lo dejas, extraviarán a tus siervos y no engendrarán sino pecadores ingratos. Y Dios respondió a la oración de Noé. Dios ordenó al mensajero construir un arca y decretó que los infieles serán ahogados.
y construye el arca bajo nuestra supervisión y siguiendo las indicaciones que te revelamos. Y no nos hables de los idólatras, porque morirán ahogados. Para construir el arca, Noé eligió un lugar alejado de la ciudad, en la cima de una colina y lejos del mar. De hecho, los incrédulos se burlaban de él, ya que no podían comprender el poder de Allah ni entender por qué Noé quería construir un barco tan lejos del mar. Dijeron que Noé estaba loco. Aún así, el profeta comenzó a construir el arca poco a poco, y cuando terminó, esperó con paciencia la orden de Allah. Cuando llegó nuestra orden, dijimos: embárcate en el arca con una pareja de cada especie, tu familia, excepto aquellos sobre los que ya se había decretado el destino, así como los creyentes. Pero solo creyeron pocos de entre ellos. Cuando el agua comenzó a brotar de la tierra y a caer del cielo, Allah ordenó a Noé que se embarcara en el arca con su familia, con los creyentes y también con una pareja de cada especie de animales, aves e insectos. Los infieles lo miraban con curiosidad, preguntándose qué iba a hacer con todos esos animales. La esposa de Noé no embarcó con él porque nunca creyó en el mensaje de Noé, igual que su hijo mayor. Este pensaba evitar el diluvio subiendo a la cima de una montaña. Los sabios musulmanes no se pusieron de acuerdo sobre el número de personas que iban en el arca. Sabemos que había como máximo unas 80 personas. Cuando llegó la orden de Allah, el cielo se oscureció y la tierra comenzó a temblar. Del suelo brotaron aguas a borbotones y del cielo cayeron lluvias torrenciales como nunca antes. Fue entonces cuando el horno designado comenzó a hervir. Era la señal que Noé estaba esperando. Allah le ordenó embarcar de inmediato en el arca junto con su familia, los creyentes y una pareja de cada criatura viviente. El viento se levantó, las nubes cubrieron los cielos y los ríos se desbordaron. Mientras la gente seguía riendo y burlándose, las aguas subieron rápidamente, inundando casas, campos y montañas. El castigo de Allah había comenzado. Y solo quienes estaban a bordo del arca se salvaron por su misericordia. Dijo: subid al arca, que navegue y llegue a buen puerto en el nombre de Allah. Mi Señor es ciertamente perdonador y misericordioso. Y navegaba con ellos entre olas como montañas. Entonces Noé llamó a su hijo que estaba aparte: hijo mío, sube con nosotros y no estés con los incrédulos. Noé había construido el arca siguiendo las instrucciones de Allah y se convirtió en un verdadero refugio para los creyentes. Luego, el interior de la tierra se agitó de forma extraña y el lecho de los océanos se elevó con una fuerza violenta, provocando así olas gigantescas. Las olas arrasaban todo a su paso, árboles, casas, nada podía resistir al poder de las aguas. Fue un verdadero cataclismo. De repente, Noé percibió a lo lejos a su hijo luchando con las aguas. De inmediato su padre lo llamó y le suplicó que subiera al arca. Pero su hijo rechazó y dijo que se refugiaría en una montaña, pensando que el agua jamás podría alcanzar su cima. Noé le suplicó una vez más y le advirtió que nada podría salvarlo ese día excepto la misericordia de Allah, pero su hijo se negó y fue atrapado por las aguas. El arca navegaba con ellos entre olas como montañas. Entonces Noé llamó a su hijo, que se encontraba apartado: hijo mío, súbete con nosotros y no estés de los incrédulos. Su hijo respondió: me refugiaré en una montaña que me protegerá del agua. Noé le dijo: hoy no hay protector del mandato de Allah, salvo aquel a quien él tenga misericordia. Y el oleaje se interpuso entre ambos, y él fue de los que se ahogaron. Allah dice en el Corán: oh tierra, traga tus aguas, oh cielo, cese. Y el agua se hundió en la tierra, y la voluntad de Dios se cumplió, y el arca descansó sobre Al-Judi, y se dijo:
fuera con los injustos. Según la Biblia, Noé habría enviado un pájaro para buscar tierra seca, pero el Corán no menciona este detalle. El Corán afirma que la lluvia se detuvo tras una orden de Allah. Luego volvió la calma y el sol volvió a brillar. El diluvio había eliminado de la tierra la idolatría y a los incrédulos. El agua desapareció y el arca se detuvo en el monte Judí, que según algunos se encuentra en la actual Turquía. En cuanto al hijo de Noé que murió durante el diluvio, según algunos exegetas del Corán, se llamaba Yam o Canaán. Noé no solo era un profeta y un líder, también era un padre. Con el corazón lleno de tristeza, se dirigió a Allah y le dijo: «Oh Señor mío, mi hijo era parte de mi familia. Tu promesa es verdadera y tú eres el más justo de los jueces». Y Allah le respondió: «Oh Noé, definitivamente él no es de tu familia. En realidad sus obras no eran rectas. No me preguntes sobre aquello de lo que no tienes conocimiento. Te exhorto para que no seas de los ignorantes». Entonces Noé entendió las palabras de su Señor. «Señor mío, me refugio en ti de preguntarte sobre aquello que no tengo conocimiento, y si no me perdonas y te compadeces de mí, seré de los perdedores». Después del diluvio, Noé liberó a los animales, las aves y los insectos. Salió del arca junto a su familia y se postró en el suelo en señal de gratitud. Aquí es donde el Corán termina de narrar la historia de Noé. No se sabe con certeza qué ocurrió después. Lo único que se conoce es que antes de morir, Noé recomendó a sus hijos que adoraran únicamente a Allah. El mensajero de Allah dijo que cuando se acercaba la muerte del profeta Noé, él llamó a sus hijos y les dijo: «En verdad os voy a dar un consejo profundo. Os ordeno 2 cosas y os prohíbo 2. Lo que os ordeno es que digáis La ilaha illallah. Si los 7 cielos y las 7 tierras estuvieran en una balanza y la frase La ilaha illallah estuviera en la otra, esta pesaría más. Y que digáis Subhanallahi wa bihamdihi, pues es una súplica para todo y con ella la creación obtiene su sustento. Y os prohíbo el asociar nada con Allah y la soberbia». La gran mayoría de su pueblo rechazó su mensaje, pero sus palabras han sobrevivido hasta hoy en el corazón y en la mente de los musulmanes. Finalmente, Noé, alayhi salam, fue un modelo de paciencia y de bondad hacia los demás. Sacrificó su vida durante más de 950 años. Predicó sin descanso para guiar a su pueblo, un pueblo burlón cuya arrogancia había sobrepasado los límites de la razón. La lección que podemos extraer de este relato es que el ser humano debe tomar a Noé como ejemplo, responder al mal con el bien y mantener siempre la humildad. Y Allah sabe mejor. Espero que este video os haya sido beneficioso. Si os gusta, dadle un like, compartidlo y suscribíos. Allah sabe mejor. Que la paz y las bendiciones de Allah sean sobre el profeta, su familia y sus compañeros.